Bienvenidos a la segunda clase de Salvación en Cristo. Este día estaremos hablando de lo que es la expiación, ¿verdad? Lo que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y cómo eso nos ayuda a nosotros a entrar a la presencia del Padre, ya que por este medio es que Cristo borra mi pecado, me declara justo y hace ese acto precioso de salvación en mi vida. Yo quiero en el día de hoy hablar contigo de lo que significa la expiación, ¿verdad? Y lo primero que, antes de sumergirnos a ese tema tan importante, debemos ver desde un punto de vista teológico bíblico qué realmente es la, la expiación, ¿no? So, la expiación es una palabra que viene del latín y el prefijo ex indica que es la idea de salir de una situación, ¿verdad? Salir de un problema. So, ya vemos que nosotros estamos en pecado, tenemos una situación, tenemos un problema y tenemos que salir de esa situación. Lo segundo que dice es pius, que viene de la palabra virtuoso, honesto. So, salimos del pecado y Jesús nos declara justos, ya somos virtuosos, honestos. Y sion, que significa acción. Podríamos decir que expiación es la acción y efecto de reparar o purificar un daño. Y eso es exactamente lo que Cristo hace en la cruz. Cristo va en la cruz y toma nuestro lugar. Y en nuestro lugar toma el castigo que nosotros merecemos por nuestra desobediencia, por nuestros pecados en contra de Dios y hace lo que es lo que le llamamos la expiación, ¿verdad? Una sustitución, donde por su obra justa, santa y voluntaria, Él toma mi lugar, me saca de donde yo estoy, ¿verdad? Un lugar de pecado, un lugar de maldad, un lugar donde yo soy culpable. Me pone justicia sobre mí, sobre la justicia que Cristo tiene, me la da a mí, me la es imputada sobre mí. Y eso es la acción que él requiere, ¿no? Que él hace, perdón. Entonces, esto es lo que es, en resumen, bien sencillamente explicado, lo que es la expiación. Y eso es lo que significa la palabra expiación, ¿no? Entonces, un versículo bíblico que quiero compartir con ustedes es Hebreos 9:22 y dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ya estamos viendo que la palabra de Dios es bien clara, que para nuestra desobediencia, para nuestro pecado, nuestras ofensas en contra de Dios, donde hemos quebrantado su ley, dice que para que haya perdón de esa desobediencia que yo he cometido, tiene que haber derramamiento de sangre. En otras palabras, ese sacrificio perfecto que fue hecho en la cruz de Calvario. Porque Jesucristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero? Porque ese es el Cordero perfecto, santo, sin mancha, intachable, ¿no? Que es sacrificado para el perdón de mis pecados, ¿no? Y por eso es que la Biblia en Hebreos habla claramente de esto, de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cuándo es que vemos en las Escrituras el primer ejemplo de expiación? Porque lo vemos en Cristo, obviamente, y ese es muy fácil de reconocer, pero no solamente lo vemos en Cristo, lo vemos desde Génesis. Quiero compartir con ustedes eh, este versículo, y es Génesis 3:21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué estaba sucediendo? Está sucediendo lo siguiente: Adán y Eva vivían con Dios sin pecado. Decidieron desobedecer a Dios y eso trae pecado a ellos, pecado al mundo, pecado a sus descendientes. Trae consecuencias para ellos y consecuencias para su reino, que era el mundo entero. Y cuando pecan, se sienten en vergüenza, descubren su desnudez, descubren que han ofendido a Dios. Por eso cuando Dios los llama, no es que Dios no sepa dónde están, ¿no? Pero Dios los llama a ver cómo responden, cómo contestan. Y ellos se esconden.
Y Dios tuvo que hacer un sacrificio de expiación para poder perdonar los pecados de Adán y Eva. Y no solamente perdonar su pecado, sino revestir su vergüenza, ¿no? Taparle su vergüenza. Entonces, vemos el animal que sufre, que es su sangre es derramada en lugar de Adán y Eva. Vemos que Dios los saca de ese sitio donde están, de ese lugar donde están, y les perdona su pecado temporalmente porque es un sacrificio temporero. Y vamos a hablar un poquito más de eso más luego. Y les reviste, le cubre su vergüenza para que ellos puedan vivir y todavía tener ¿verdad? Una relación sana con Dios en este punto. Por eso tenemos que entender que ese el derramamiento vicario de sangre inocente fue lo que hizo que ellos pudieran continuar la relación con Dios, aparte de que aparte de la corrupción de su naturaleza y de la imagen de Dios en ella. ¿Okay? Ya vemos que desde Génesis 3 vemos una sombra, un preámbulo de lo que es la expiación. Lo podemos observar luego con Caín y Abel, ¿verdad? Porque ya Caín y Abel están haciendo sacrificios para Dios. Vemos que Caín trae frutas o verduras y Abel trae un cordero. Uno fue rechazado y uno fue aceptado. Ya vemos que hay algo, hay unas instrucciones por las cuales el ser humano desde ese punto en adelante ha requerido que hagan sacrificios, ¿verdad? De expiación por sus pecados o por sus ofensas. Pero no es hasta Moisés, no es hasta Moisés que vemos esto en su totalidad escrito, cumplido. Vemos la primera imagen que tenemos es la puerta con la sangre. Pues ¿cuándo ocurrió eso? Ocurre en el Éxodo. Israel estaba preso en Egipto, eran esclavos. Dios los iba a liberar, ¿verdad? Y le está haciendo plagas a Faraón para que Faraón los libere. Faraón no los libera. Esta es la última plaga, la plaga de la muerte. Y Dios le dice, tomen un cordero, manténganlo en su casa, después lo matan, riegan la sangre en la puerta, cocinen el cordero y se lo comen. Ese cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, ¿no? Y la muerte, cuando vino esa noche, pasó por encima de todas las casas que tenían esa marca de sangre, ese sacrificio expiatorio. Por lo tanto, la muerte no toca a esas familias. Y esto es una sombra de lo que va a suceder en un futuro. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Porque Cristo cumplió y reemplazó finalmente ese sistema que era temporero. Lo cumple y lo satisface completamente en la cruz. Por eso que vemos en los libros que escribió Moisés, lo vemos en Levítico, lo vemos en Deuteronomio, lo vemos en Éxodo, el sistema de sacrificio fue instalado en el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Luego ellos construyen ese templo que ustedes ven ahí, que es como si fuera como una casa de campaña, de acampar, porque es temporero, era un templo que se podía mover, porque ellos estuvieron 40 años en el desierto. Pero luego construyen el primer y segundo templo en Israel, que para los tiempos de Cristo será el segundo templo, porque el primero fue ¿verdad? Conquistado por Babilonia. Y la última imagen que ven ahí es la del sumo sacerdote que hace el ofrecimiento de expiación anual para el pueblo de Israel. Aquí en su pecho, él tiene las 12 tribus de Israel, porque él representa las 12 tribus de Israel. Y cuando él hace el ofrecimiento expiatorio, ¿verdad? Que muere el cordero, la sangre es tomada y, y rociada sobre el asiento de misericordia que está en el arca de la alianza, ¿verdad? Que es el pacto. Él está pidiendo perdón, está, ¿verdad? Sacrificando, haciendo ese acto expiatorio por el pueblo escogido de Dios, que es Israel. De igual forma, vamos a ver más adelante que este proceso de expiación que Cristo cumple y perfecciona en Él, ya que Él es el sumo sacerdote de nosotros, ya que Él es el que hace
el sacrificio y ya que Él mismo es el sacrificio, vamos a ver que Jesús hace lo mismo que está haciendo el sumo sacerdote aquí en su pantalla. Él hace el sacrificio para el perdón de los pecados de su pueblo, ¿verdad? Del pueblo escogido de Dios. Y eso lo vamos a observar con más detalle, pero quiero enseñarle ¿verdad? Esta historia con las imágenes para que podamos ver de dónde viene la muerte de Cristo, por qué la muerte de Cristo expiatoria es tan importante y cómo se ha ido desarrollando durante el tiempo. Porque la idea de todo esto es que Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? Aprendamos lo que iba a ser cumplido y el propósito con este sistema de sacrificio. Ahora bien, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios procura proveer para nuestra expiación, para nuestro perdón de pecados. Y es una pregunta bien importante que nos tenemos que hacer. Y la respuesta puede ser más sencilla de lo que pensamos. La respuesta es amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio, las famosas buenas noticias, donde nosotros somos pecadores, hemos desobedecido a Dios, hemos quebrantado su ley, somos culpables, pero Dios en amor y por amor demuestra misericordia y gracia y envía a su Hijo unigénito, Jesús, a tomar mi lugar en la cruz del Calvario, a tomar la ira de Dios sobre él para que yo no sea partícipe de la ira de Dios. Y eso es lo que mueve a Dios a hacer esto, ¿verdad? No es su santidad, no es su justicia, es el amor que él tiene por su creación. Ahora bien, dos versículos importantes. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué estamos viendo en este primer pasaje? Estamos viendo que nosotros no amamos a Dios. Antes de venir a Cristo, ¿verdad? Antes de ser cristianos, nosotros no amamos a Dios. Nosotros lo amamos ahora porque Él nos amó primero, porque Él nos buscó, nos amó, ¿verdad? Y es porque Él nos amó que nosotros podemos amarle a Él. Y otra cosa importante que dice aquí es que Él es la propiciación para nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Propiciación significa el hecho de satisfacer la ira de Dios. Dios, en su justicia, ¿verdad? Declara una ley, lo que es santo, lo que es perfecto, lo que es bueno. Nosotros la quebrantamos y eso merece un justo pago, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos la ira de Dios que va a tomar efecto en nosotros cuando Él decida impartir la justicia que merecemos por nuestra desobediencia. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que sucede es lo siguiente. Jesús toma mi lugar y en ese proceso de expiación de muerte, la ira de Dios cae sobre Cristo, cae sobre Jesús. Y como cae sobre Cristo y sobre Jesús, ya yo no soy partícipe de la ira de Dios. Él es el que toma la ira de Dios. Por eso es que eh, para Jesús fue tan difícil ir a la cruz. Cuando antes de ir a la cruz, la noche antes, estaba orando, Dios, si es posible que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino tu voluntad, dice Jesús. Y por eso sudaba gotas como de sangre, porque no era por la muerte en la cruz, no era por los romanos, no era por los latigazos que le iban a dar, era porque iba a sentir la ira de Dios sobre él mismo. Y eso era algo incomprensible. Luego, más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Tenemos que entender eso. Nosotros no venimos a Dios por nuestra propia voluntad. Nosotros no amamos a Dios. Es Él el que nos busca. Él es Él el que nos trae. Porque Él nos amó primero. ¿Ok? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer.
por qué era necesario que la expiación se llevara a cabo de la forma que lo fue. En otras palabras, ¿por qué, por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para poder perdonar mis pecados? Dios es todopoderoso. ¿Por qué Dios no pudo simplemente decir, voy a salvarte a ti, te voy a borrar el pecado, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y lo voy a hacer y punto y se acabó? ¿Por qué tiene que enviar a Jesús? La respuesta es muy, vamos a verla ahora, pero créame, Él hizo la única forma posible de salvarnos, enviando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso es importante, eh, como te digo, por eso es importante estudiar quién es Dios, ¿verdad? Hablamos de Dios, pero ¿quién es Dios? Tenemos que estudiar sus atributos, tenemos que saber quién es Él. Si estudiamos sus atributos, estos son algunos de ellos, no son todos. Vamos a ver que ya tenemos atributos necesarios o necesitativos y tenemos atributos acomodativos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Los necesarios, necesitativos, son atributos los cuales Dios nunca puede dejar de ser. Por ejemplo, el primero, santo. Dios nunca puede dejar de ser santo, ni un microsegundo, porque Él es santo, santo, santo. Dios nunca puede dejar de ser justo. Él no puede ser injusto ni por un minuto, ni por un segundo. Dios es inmutable. Quiere decir inmutable que no cambia. Que el Dios de hace 1000 años atrás es el Dios de hoy en día. El Dios de Génesis 1:1 es el Dios de hoy en día. El Dios de antes de la creación, cuando simplemente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como seres existentes. Ese Dios sigue siendo exactamente el mismo que hoy en día, no cambia, es inmutable. Por eso es que dice que estos son atributos necesitativos, ¿no? Cuando Dios decide, voy a tomar un pueblo y lo voy a perdonar, Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios dijera, ok, voy a tomar a fulano de tal y le voy a borrar sus pecados, y lo borra sus pecados, y escribe su nombre en el libro de la vida, Dios fuera injusto al hacer esto. ¿Por qué injusto? Porque esa persona que Él tomó ha desobedecido su ley. Por lo tanto, requiere castigo, justo castigo por el quebrantar la ley. Y todo pecado va a recibir justo castigo. Al Dios hacer esto, estaría siendo injusto, estaría negándose a sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, Él no podría hacer eso. Entonces, lo que hace es, envía a Jesús. Jesús voluntariamente toma cuerpo de humano, se hace 100% Dios, 100% hombre, una voluntad humana, una voluntad divina, una naturaleza divina, una naturaleza humana, y es la persona de Jesús que nace en lo que llamamos el día de Navidad, vive una vida santa, justa, perfecta, y voluntariamente va a la cruz. ¿Por qué? Porque Él sabe que esa es la única forma que puede salvarnos. El Padre, Dios Padre, le da al Dios Hijo, toma este pueblo y sálvalo, sálvalo. Y el Hijo voluntariamente, por amor a su Padre y el amor a nosotros, al pueblo de Dios, va a la cruz voluntariamente. Obviamente, hay un sufrimiento interno porque Él va a recibir la paga del castigo, la paga del pecado, la ira de Dios sobre Él. Pero lo hace por amor, por amor. Ahí es que Dios utiliza los atributos acomodativos, ¿no? Él es misericordioso al momento y cuando Él quiera ser misericordioso. Él aplica la gracia al momento cuando Él quiere aplicar la gracia, ¿no? Eh, so, es en ese momento que Él dice, yo voy a tener misericordia con estas personas, voy a dar gracia de estas personas, ¿verdad? No le va a dar lo que se merecen y a la misma vez le da lo que no se merecen. Misericordia y gracia. Y les perdona sus pecados. ¿Por qué? Porque ese pecado que esas personas cometieron ha sido pagado por Cristo Jesús.
Por lo tanto, Él puede perdonar y permanecer justo al mismo tiempo. Eso no se niega a sí mismo. Sin Cristo, creo que entendamos esto, sin Cristo no hay perdón de pecados. Era la única forma que Dios pudiera reconciliarnos junto con Él, siendo, a la misma vez que sigue siendo justo, santo, perfecto, omnisciente, inmutable, amoroso. Aceidad es el último que tienen ahí en la lista, es que existe por sí mismo. Es la idea que Dios no depende de ninguna manera de nada fuera de sí mismo, sino que tiene suficientes recursos dentro de sí mismo para hacer todo lo que es y todo lo que hace y todo lo que necesita. Por lo tanto, si Dios no me necesita a mí, ¿por qué me salva? Es por amor. Es por amor. Él decide ejecutar, ¿verdad?, esa acción para rescatar un pueblo para sí mismo, por amor y por la santa voluntad de Él. No es nada de lo que yo haga, no es nada de lo que tú hagas, no es porque yo soy más blanco o más oscurito, o porque tengo el pelo negro, o porque tengo el pelo amarillo. No, nada que ver, eso no tiene nada que ver. Todos somos su creación. Todos hemos pecado, todos hemos desobedecido. Ninguno de nosotros busca a Dios. Es por amor, por amor. En Éxodo 34, 6 al 7 dice lo siguiente. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ahí aparenta haber un conflicto. Dice que hay misericordia abundante, que hay perdón de pecado, pero a la misma vez no perdona, no pondrá por inocente al culpable. Por lo tanto, nos damos cuenta que si no es a través de Cristo, Dios no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque si Él me perdona a mí, sin Cristo, está poniendo a mí por inocente siendo culpable. Y Él dice que no pondrá por inocente al culpable. Por lo tanto, la respuesta es Cristo, ¿verdad? Por eso que aquí puse en los bullets, en los puntos a seguir, sabemos que Dios es amor y desea comunión con su pueblo. Lo vemos desde Génesis, cuando Dios se paseaba con Adán y Eva. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y lo vimos desde Génesis, cuando Adán y Eva pecan, muere ese animal para ¿verdad?, un sacrificio que sustituye al pecador, Adán y Eva. Pero también muere Adán y Eva espiritualmente. Ya su naturaleza ha sido corrompida, ahora tienden a hacer lo malo, y ya quienes ellos eran ha cambiado drásticamente. ¿Qué solución puede haber a todo esto? Es bien sencilla: Cristo. Porque Jesús es el único que es completamente Dios y completamente hombre, representando plenamente los intereses divinos y humanos. Es por eso que Dios tiene que hacer este plan. Porque Jesús representa todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, pero a la misma vez representa la humanidad de nosotros, nuestras debilidades, que podemos ser tentados, que nos enfermamos, que morimos, pero Jesús no peca. Jesús sigue siendo perfecto y santo aún con naturaleza y voluntad humana. Por eso es que dice, en su naturaleza humana, Jesús experimenta y soporta todo lo que significa vivir, sufrir y crecer en este mundo que está lleno de pecado y de maldad. Jesús fue tentado por Satanás, por el diablo, muchísimas veces. Jesús sufrió las mismas tentaciones que nosotros sufrimos cuando niños, o cuando adolescentes, o cuando adultos, pero no cayó en pecado. Creció concienzudamente bajo la justa ley de Dios y cumpliéndola por completo. Por lo tanto, Cristo obedece activamente la palabra de Dios,
por eso es justo, ¿verdad? Pero también obedece pasivamente, y por eso es que dice, sufrió tanto física como espiritualmente la agonía y la muerte y una separación real de Dios. ¿Ok? Por eso es que, no sé si se recuerdan en el libro de Mateo, cuando Jesús está en la cruz, podemos decir, dice, Elí, 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 lema sabactani. Eso es arameo, ¿verdad? Uno de los idiomas de la época. Y dice, eso significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. En otras palabras, entregó su espíritu al Padre. Estaba cumplido, todo terminó en ese momento. Jesús estaba experimentando la ira de Dios por culpa de nosotros. Estaba experimentando la ira de Dios por causa de mi pecado, por causa de tu pecado. Y era agonizante. No tanto la cruz, la ira de Dios sobre él. Esto es lo que es expiación, ¿verdad? Hablamos un poco de esto, pero vamos a hablar de la naturaleza de la expiación. ¿Verdad? Una ofensa, dice, expiación es una ofrenda de sangre por la culpa del pecado. Ese es el primer punto. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y que requirió de ellos una expiación. ¿Verdad? En este caso, Dios hizo un sacrificio sustituto por un animal y le cubrió su vergüenza para que ellos pudieran seguir viviendo, porque la paga del pecado es muerte. Y se llevara a cabo el plan de Dios. Ahora, después de eso, hablamos de que ese sistema sacrificial en el Antiguo Testamento que escribió Moisés en los primeros 5 libros, era ya lo que habíamos visto en Génesis, pero ahora está escrito con detalle, con instrucciones para hacer nosotros. Pero la pregunta ¿es este sistema final y efectivo? Y la respuesta es no. No es final y efectivo. Era algo temporero y era algo que había que repetirse año tras año, mes más mes. Era algo consecutivo. Por lo tanto, no era final y firme. Por lo tanto, apuntaba a algo que venía mejor, algo que venía más allá, que es Cristo Jesús, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero, que es simplemente un animal, quizás está perfecto ¿verdad? Como animal, como cordero, en su físico, pero no nos representa. Jesús nos representa. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, nos representa. Este animal simplemente es un sustituto temporero para apuntar a lo que es permanente, ¿no? Eh, por eso hablamos de los sacerdotes, ¿verdad? Que eran pecadores. Jesús no era pecador. Solo lo que Jesucristo hizo, ningún ser humano lo hubiese podido hacer. Los sacerdotes tenían que ofrecer ofrenda para ellos mismos primero y tenían que purificarse ellos antes de entrar al templo. Si entraban al templo y había pecado en ellos, podían morir. Podían morir. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre lo que puede hacer Jesús como Dios y hombre versus lo que puede hacer un sacerdote. Y realmente, si nos vamos un poquito más allá, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en ambos, Dios nos habla de que realmente dice, yo no quiero sacrificios, yo quiero un cambio en el corazón. Por lo tanto, en 1 Samuel 15:22 dice, el verdadero sacrificio es obediencia. Cuando le obedecemos a Dios, ese es el sacrificio que Dios quiere. En Oseas 6:6 dice que el verdadero sacrificio es misericordia, que tenemos que ser misericordiosos. En Salmo 51:16-17 dice que el verdadero sacrificio es un espíritu quebrantado y un espíritu contrito, un espíritu humilde, humillado delante de Dios. Y en Jeremías 7:21-23, el verdadero sacrificio es escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa? Cuando escuchamos la voz de Dios, requiere
que creamos en Dios, requiere obediencia a eso que estamos escuchando, requiere que tengamos misericordia con nuestros, ¿verdad?, vecinos, compañeros, hermanos y hermanas, familiares, etcétera. Pero también requiere un espíritu constrito. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que somos pecadores, somos desobedientes y nos merecemos muerte y justicia. Pero Dios es bueno y misericordioso. Dios, Dios da lo que nosotros no deberíamos recibir porque no lo merecemos. Y eso desde el Antiguo Testamento vemos eso. Desde el Antiguo Testamento vemos que eso es lo que Dios quiere. Que no seamos orgullosos, que no pensamos como los fariseos que pensaban, oh, yo no cometo falta, o yo hago buenas obras, yo no cometo pecado, yo no cometo desobediencia, yo sigo la ley. Tienen un corazón orgulloso porque la realidad es que somos pecadores. Somos pecadores. Desobedecemos a Dios día tras día, pero no lo queremos reconocer. Eso es orgullo. Eso es creerse que yo soy mayor que Dios, que no me hace falta Dios. Pero en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos llama a escuchar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a tener misericordia y venir humilde delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Lamentablemente no lo hacemos. Dice que Jesús es el sacrificio perfecto. Él es un humano sin mancha y un sacerdote santo. Pues es solo Jesús y únicamente Jesús el que puede hacer el sacrificio en la cruz, pero al mismo tiempo puede ser que la persona que está ofreciendo el sacrificio y derramando la sangre sobre el asiento de misericordia del arca del pacto. Únicamente Cristo, 100% hombre, 100% Dios, con dos naturalezas, una humana y una divina, pudiera haber hecho algo así. Ningún ser humano jamás en la historia de la humanidad podría haber hecho algo así. Ni en un futuro tampoco. ¿Okay? El segundo punto es que la expiación es, perdón, el segundo punto de la expiación es que Dios estaba presentando a Cristo como nuestra propiciación. Y hablamos un poco de propiciación, ¿no? Que es que Cristo pacifica la santa ira de Dios. Cristo pacifica la santa ira de Dios hacia nosotros. Yo no sé tú, pero el saber de que Cristo pagó por mí y que la ira que yo me merezco la recibió Él y que yo voy a recibir vida eterna, herencia celestial, ciudadanía en el cielo, adopción en el Padre, Jesús intercediendo por mí delante del Padre, la presencia de Dios en mi vida con el Espíritu Santo, me llena de gozo, me llena de gozo, un gozo que nada va a cambiar, porque eso no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso que te acabo de decir. Eso da paz, nos da paz, porque la realidad es que nosotros vamos a morir. Ya sea hoy, ya sea de aquí a un año, ya sea de aquí a 100 años, vamos a morir. Estamos decayendo, estamos envejeciendo. Pero no tengo que temer nada. No temo nada porque Dios pagó el precio por mí. Porque cuando yo me presente delante de Dios, no voy a recibir ira, porque la ira fue puesta sobre Cristo, mi Salvador y mi Señor. Eso es lo que yo te quiero recordar en el día de hoy. Referente a la ira de Dios, la palabra nos dice lo siguiente. En Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia que restringen la verdad. El ser humano antes de Cristo no quiere saber de Dios. Dice ¿qué hacemos? Restringimos la verdad, la empujamos, la echamos fuera, no estamos cómodos en la oscuridad, estamos cómodos en las tinieblas porque la luz de Dios nos incomoda. Y mira lo que dice en Juan. El que no cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí la palabra clave es permanece. Quiere decir que antes de Cristo, toda persona que nace, la ira de Dios está puesta sobre su cabeza. La ira de Dios está puesta sobre su cabeza. Pero como Dios es paciente y misericordioso, nos da tiempo suficiente para que podamos arrepentirnos. Ahora, si una vez ya no te arrepientes, eh, ¿qué hace Dios? Pues pone su justicia sobre ti. Entonces tú decides si tú quieres pagar por tu pecado o quieres que Cristo Jesús pague por tu pecado. Es tan sencillo como eso. Por eso es que aquí dice, el que cree y obedece, paga por el pecado. Digo, Cristo paga por el pecado. El que no cree, tampoco obedece, por lo tanto, eh, Cristo no paga por su pecado y esa persona tiene que pagar por el pecado. ¿Sí? En Romanos 5:9 dice esto, y es bien importante que entendamos esta parte. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando nosotros somos justificados por la sangre de Cristo, cuando creemos en él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, él satisface la ira de Dios y no recibimos esa ira. Por lo tanto, cuando pensamos bien, ¿de qué me salvó Cristo? Cuando pensamos de qué me salvó Cristo, me salvó de él mismo, me salvó de Dios mismo, perdón. No me salvó de Satanás, no me salvó del diablo, me salvó de la ira de Dios. Y por lo tanto tenemos que pensar en algo. El que salva es Dios. El que hace la expiación y justifica es Jesús. El juez final del gran trono blanco es Jesús. El que nos declara justos es Jesús. Por lo tanto, ¿quién puede traer acusación alguna en contra de nosotros? Absolutamente nadie, porque Él hace todo y por lo tanto su palabra es final y firme. ¿Okay? Pues gracias a Dios por eso, porque en Cristo tenemos paz, tenemos salvación, tenemos seguridad, tenemos descanso. No tenemos, ¿verdad? Esa inquietud de que voy a tener que pagar por mis pecados, que voy a recibir la ira de Dios. Tercero, es la expiación, es que Dios estaba reconciliándonos consigo mismo y con los demás, ¿no? En Corintios dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hace Dios? Pero vamos a ir un poquito más atrás. ¿Qué hacemos nosotros? Pecamos, desobedecemos. Y a nosotros desobedecer y pecar, creamos una brecha, un abismo que no se puede cruzar entre nosotros y Dios. Dios no puede estar cerca del pecado y nosotros no podemos estar cerca de Dios por nuestro pecado. Eso es Cristo el que no solamente hace la expiación, pero nos reconcilia en Él mismo, para que por Él podamos tener vida eterna, adoptados en el Padre y recibidos en el cielo. ¿Por qué podemos ser recibidos? Porque nos perdona el pecado, nos borra el pecado, nuestro récord queda limpio porque todas esas ofensas pasan a Jesús. Pero no solamente eso, sino que Jesús toma su justicia y nos la da a nosotros. Ya yo no soy simplemente una persona que no peca, ahora soy santo, justo, recto. He sido purificado. Por eso en Apocalipsis habla, el último libro de la Biblia, habla de que los santos, los que estemos en el cielo, vamos a estar revestidos de lino blanco y fino. ¿Qué significa eso? Pureza, limpieza, santificación. Nos vamos a estar limpios, santos y perfectos. En Colosenses dice lo siguiente, y aunque vosotros antes estabas alejados
y éramos de ánimo hostil, ¿verdad? Porque estamos hablando de que si estamos en Cristo, estamos alejados de Dios, somos hostiles en contra de Dios, no queremos saber de Dios. Pero, y ocupados en malas obras, porque si no obro las cosas buenas de Dios, pues voy a hacer las cosas de la carne, lo que me llama el deseo y la atención en mi vida, y son actos egoístas que son para mi beneficio, para mi placer. Y eso dice la palabra que son malas obras. Pero sin embargo, por otro lado, ahora estando en Jesús, estando con Él, Jesús nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha irreprensible delante del Padre. Y esto es lo que le estaba diciendo anteriormente, que así vamos a estar delante de Dios, con lino fino, vestido transparente, blanco, perfecto, sin una manchita de pecado, porque Cristo hizo la obra. Dice en Efesios, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Perdí. Habiendo dado muerte en ella que a la enemistad, esa enemistad que había entre Dios y nosotros queda terminada, porque por la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Y vino y anunció paz a vosotros que estabas lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo espíritu. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por él. Por lo tanto, nos reconcilia un solo espíritu, el espíritu de Cristo. Y podemos entrar al Padre gracias a Jesús. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois co-ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. En otras palabras, Él nos reconcilia con Él como individuos, ¿verdad? Él reconcilia al mundo entero consigo mismo, con el cielo y con la tierra, a través de su sacrificio, a través de la expiación, ¿verdad? El sacrificio en la cruz, para que podamos tener paz los unos con los otros, paz para con Dios. Por eso es que Dios nos llama, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. La base es el amor. El amor de Dios inicia todo esto. El amor de Dios transforma mi vida a través de todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo, para que yo sea como Jesús, para que yo pueda amar a Dios y amar a mi prójimo. Ahora bien, punto número 4 es bien interesante, porque Dios nos redimió del pecado, ¿verdad? Éramos que esclavos del pecado, como ese burrito que está allá arriba, que tiene su yugo pesado, ¿verdad? Lo están manejando, lo están dirigiendo, y el burrito lleva toda la vida así. No, esa es su naturaleza, ese es su diario vivir. Él piensa que esa es la vida, él está lo más contento, haciendo lo que siempre ha sabido hacer. Pero lo que no nos damos cuenta es que ese yugo es pesado, ese yugo es amargo y nos hace esclavos del pecado. Y tenemos que recordar que no hay punto neutro. O le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo. No hay punto neutro. Cristo viene y dice, Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿no? El que practica pecado, el que está en vida de pecado, es como ese burrito así, con la carga pesada, que no se dan cuenta de que los están dominando y le están haciendo daño. Pero en Cristo Jesús somos libres, rompemos la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos, perdón, esclavos de la justicia. En Romanos 6, 17 al 18, quiero leerles esto. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón
a aquella forma de doctrina que fuiste entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. So, pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de la justicia, de esclavos del diablo a esclavos a Dios, ¿verdad? So, lo que quiero decirle con esto es que nosotros nunca somos autónomos. Autonomía no existe para nosotros. O estamos capturados, ¿verdad?, en el engaño del pecado y somos esclavos del pecado y hacemos lo que la palabra dice, su padre el diablo hace cuando, ¿verdad? Porque si hacemos lo que el diablo hace, somos hijos del diablo. Igual forma, ahora somos en Cristo Jesús hijos de Dios porque hacemos lo que Dios dice. Mira lo que dice Mateo 11. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí a qué? A imitar a Cristo. Que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cristo lo que hace es que nos quita ese yugo de esclavitud del pecado que pesa, que nos lastima, que nos maltrata. Nos abre los ojos, nos da entendimiento, nos da vida nueva y nos pone su yugo que es liviano, que es cómodo, que es agradable, que es bueno, porque ahora tenemos un buen Señor, ahora tenemos un buen Dios, ahora estamos, ¿verdad?, siendo dirigidos para hacer lo bueno, estamos siendo dirigidos y nos vamos a mudar a una nueva casa, ¿verdad? Porque Jesucristo se fue a preparar casa para mí y para ti, ¿verdad?, para todos que acepten y crean en Él, y algún día iremos a estar con el Padre. Eso es un buen yugo, eso es un buen Señor. No te quedes como estabas. Arrepiéntete de tu desobediencia. Créele a Cristo. Créele a Dios. Ama a Cristo en obediencia. Síguele porque su yugo es liviano, su carga es ligera. El pecado es engañoso y su yugo es fuerte y consecuencias horribles. Y lamentablemente a veces no las ves hasta que sea muy tarde. Dice en Tito capítulo 2 que somos esclavos de la justicia, que es bueno. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, en este mundo sobria, justa y penosamente, aguardando la esperanza, ¿verdad? Hay una esperanza que viene, bienaventurada, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Se va a manifestar, va a venir, va a recoger a su pueblo, a su iglesia. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Voluntariamente se entregó a la cruz. Recibió la ira del Padre por nuestros pecados. Y dice, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo para posesión suya, que sea celoso de buenas obras. Quiere decir que ya yo voy a hacer lo que es bueno y voy a querer hacer lo que es bueno y voy a odiar lo malo y voy a odiar el pecado porque soy celoso de buenas obras. Porque mi yugo, el yugo que tengo puesto es de justicia. El yugo que tengo puesto es de Jesús, es de Dios, y es ligero y es bueno. Además de que no ando solo. Jesús siempre está conmigo. Su presencia con su espíritu está en mi alma, en mi corazón. Es un buen pastor, es un buen Señor, es un buen Dios. Antes de finalizar, quiero hablar un poquito de estos puntos, ¿no? La expiación que Cristo cumplió en nuestro lugar, ¿verdad? Quiero hablar de la finalidad de esa expiación, que es final y firme. Quiero hablar de que esa expiación es completa, no hay que añadirle ni quitarle, es completa. Y quiero hablar de la exclusividad en Cristo de esa expiación, ¿ok? Primero que nada, vamos a hablar de la finalidad. En Hebreos 9, 11 al 12 dice que Jesús, cuando muere y asciende, resucita y asciende al cielo, dice que entró al lugar santísimo una vez
y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Él obtuvo redención eterna y entró en ese sitio para ser el sumo sacerdote, intercediendo por nosotros constantemente, una vez y para siempre. El sacerdote el sumo sacerdote de Israel entraba y salía año tras año. Jesús entró y ahí está. Hace 2000 años entró y ahí está, intercediendo por nosotros, por su pueblo redimido. En Hebreos 9 dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Jesucristo se ofreció él mismo una vez y para siempre, final y firme, ¿verdad? Salvación eficaz. Pero aún más allá, la sangre que Jesús ofrece no es ajena. Él ofrece su propia sangre. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la misma vez que es el sumo sacerdote. Algo que ningún ser humano puede hacer. Tiene que tener una naturaleza divina y una naturaleza humana obrando en la misma persona de Cristo Jesús. En Hebreos 7:26 dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Seguimos escuchando este tema de que Cristo se ofreció una vez y para siempre, que su sacrificio es final y firme. Eso nos debe traer paz, nos debe traer tranquilidad, porque mi salvación, el perdón de pecados en mi vida, ha sido garantizado por Cristo. Y lo que Él hizo no va a deshacerse. Ya está hecho, es final y es firme. Por eso es que cuando Jesús muere, un poquito antes de morir, dice, consumado es. El plan que el Padre me dio, lo cumplí, lo terminé. A todos los que el Padre me entregó, los rescaté, los salvé, los redimí, los reconcilié. Ahora hay paz para con Dios, para todos aquellos que creen en Jesús. Ya no somos enemigos, ahora somos familia en Cristo. Ya no tenemos la ira de Dios sobre nuestras cabezas. Ahora tenemos paz, tenemos un yugo ligero, tenemos vida y tenemos gozo. No más sacrificios. La ira de Dios no es para nosotros y no tenemos que hacer penitencia, no hay que hacer nada más. Ya Cristo lo hizo todo. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de los que creen en Cristo, ¿no? Es lo que estamos diciendo, esa ira que estaba en nuestra cabeza ya no está. Se puso sobre Cristo. Cristo la tomó y pagó por nosotros. Gloria a Cristo. Tenemos que hablar de que ese sacrificio es completo. Ese sacrificio es completo. ¿Qué significa? Que no hay que añadirle, no hay que quitarle. Es final y firme. Perdón, me dio como alergia. En Romanos 8 dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿verdad? Ese dando del Padre y el Hijo. ¿Cómo no nos concederá también con él todas sus cosas? En otras palabras, lo que Cristo obtuvo, nosotros somos coherederos junto a él. Por lo tanto, somos parte del reino, estamos con él. Si él tiene vida, nosotros tenemos vida. Si él resucita, nosotros resucitamos. Si él asciende al cielo, nosotros ascendemos al cielo. Si él tiene un reino, nosotros tenemos un reino. Junto con Jesús, todo en Jesús. Y mira lo que dice después. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tremenda pregunta, ¿no? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Dios. Por lo tanto, si Jesús murió en la cruz, pagó por mi pecado, Él es el juez, Él es el que tiene la única autoridad en el universo de hacer condenación por justa paga para los pecados. ¿Quién me va a acusar? ¿Qué acusación va a tener pie? Ninguna.
Y lo más interesante que dice al final, Él también intercede por nosotros. Está intercediendo delante del Padre por nosotros. Es completo el sacrificio de Cristo en la cruz. En Hebreos 7, 23 al 25 dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, en otras palabras, que no cambia, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Este pasaje es poderoso. ¿Por qué dice? Dice que Cristo salva para siempre, porque es divino. Y no solamente eso, tiene poder. Y no solamente eso, está con el Padre intercediendo, dice la palabra, perpetuamente. Por lo tanto, si Cristo está intercediendo en el lugar santísimo perpetuamente, ¿quién va a traer acusación para nosotros? ¿Cuándo vamos nosotros a perder eso que Cristo nos ha dado? Nunca, nunca, nunca. Seguimos. Primera de Pedro dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y la plata, sino que con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No, si yo recogiera el oro y la plata del mundo entero, que es una cantidad ridícula, eso no sería suficiente para pagar por mi pecado. Pero la sangre de Cristo, como es sangre divina, es sangre justa, es sangre santa, es más preciosa que el oro. Y es esa sangre derramada en la cruz del Calvario que me redime, que me da paz para con Dios, que borra mi pecado, que quita la ira de Dios sobre mí. Pero no solamente eso, sino satisface la ira de Dios y me da la justicia de Cristo. Es una exclusividad. Es una exclusividad porque es únicamente la sangre de Cristo la que nos hace ir al Padre. Por eso en Juan 14 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué pasa? El mundo nos dice, todos los caminos llevan al cielo, todos los caminos van al mismo Dios. No importa qué religión tú tomes, no importa qué camino tú tomes, todo va al cielo, todo va al mismo sitio. Por lo tanto, toma el que más te guste, el que más cómodo te sientas. Pero eso es mentira del mismo diablo, del mismo Satanás, que lo que quiere es matar, destruir, robar. Eso es mentira. Solamente a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre. Es un camino exclusivo, exclusivo. Aparte de todo esto que hemos mencionado, quiero terminar la clase de hoy contestando estas preguntas, porque hace diferencia en cómo entendemos el proceso de la salvación y lo que Cristo hizo. Número uno, ¿por qué murió Cristo? Cristo vino a la cruz a pagar el precio de los pecadores, pero ¿de quién? Número dos, ¿a quién se le aplica ese trabajo expiatorio de Cristo en la cruz? Y número tres, ¿se extiende la expiación de Cristo a todas las personas o solamente a algunos? Vamos a aclarar esas preguntas porque quiero que terminen esta clase con una mentalidad clara de lo que significa lo que dice la palabra de Dios. Ok, primero que nada, la expiación particular o limitada versus universal. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Aquí vemos que Jesús es el buen pastor
El pastor cuida las ovejas, eh, tiene interés por las ovejas, las protege, pero dice que da la vida por las ovejas. No. Cristo muere por esas ovejas. Pero algo interesante, Cristo conoce las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que ya desde antemano Él sabe exactamente quiénes son sus ovejas. Ahora, también dice que las ovejas conocen al Hijo, al Cristo. ¿Qué quiere decir? A la luz de lo que hemos estudiado, todos somos enemigos de Dios, separados de Dios, muertos espiritualmente, eh, que somos en enemistad y nos separamos de Dios, ¿verdad? No queremos estar con Dios. Pero conocemos a Cristo. Eso únicamente sucede con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, regenera nuestro corazón, nuestra vida, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Nos da nacimiento espiritual nuevo, nos regala fe, nos da el don de la fe y el don del arrepentimiento, y podemos conocer la voz de nuestro Señor. Hay una intimidad, ¿cómo te digo? Hay eso que se conoce, ¿no? El hijo conoce las ovejas conocen al hijo. De la misma forma que el padre y el hijo se conocen. No hay dos personas en este mundo, en este universo, en esta creación que se conozcan mejor que el padre y el hijo y el padre. O el Espíritu Santo y el Hijo, y así por el estilo. Pero esa es la forma que la palabra nos hace entender de que las ovejas y el Hijo se conocen. Por eso es que podemos decir, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Ahora bien, cuando Jesús está orando por su pueblo antes de irse a la cruz, dice, yo ruego por ellos. ¿Está orando por quién? Por ellos, por los escogidos, por los que Él va a pagar por su vida ¿no? No ruego por el mundo, no es por todo el mundo, no es por todas las personas, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Esas personas que tú me has dado, oh Padre, esos son los que yo voy a pagar y te pido que los cuides, porque son tuyos. Eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces en Hechos 20 dice, tened cuidado de vosotros y de todas las grey, en el medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que creen en Jesús. ¿Quiénes creen en Jesús? Los que escuchan su voz y responden. Perdón. ¿Quién escucha su voz y responde? Los que conocen a Cristo. ¿Por qué? Los que son regenerados por el Espíritu, los que han sido vivificados en el Espíritu, los que le han dado el don de fe y arrepentimiento a través del Espíritu. ¿Y quiénes son esos? Los que el Padre llamó. ¿Y quiénes son los que el Padre llamó? Los que el Padre predestinó. ¿Y quiénes son los que el Padre predestinó? Los que el Padre escogió. Podemos concluir que Cristo viene a morir por las personas que Dios, Padre, les entrega. Y no se le pierde ni uno solo se le pierde. Su salvación es perfecta, es efectiva, es completa y es eterna. En Efesios 2:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Volvemos a otra referencia más en la cual vemos que Cristo muere por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que han de creer en Él, y ¿verdad? Sucesivamente hasta que la elección del Padre. Cristo no muere por todo el mundo, porque si no, tendríamos un problema gigante. Si Cristo hubiese muerto por cada persona que existe, pues entonces Cristo no pudo salvar al mundo. Cristo se hace impotente de querer, porque quiere tratar de hacer algo y no puede, porque quiere cumplir el deseo del Padre y no puede. Y trató en la cruz, trató de todas formas y no pudo salvar a los que él quería. No, eso no es lo que sucede. Él salvó a los que él quería. Él tiene poder, él tiene autoridad, él siguió el plan del Padre. Y ese plan era la expiación
de los elegidos para que Cristo tuviera un pueblo para sí mismo y rescatar una humanidad para él, un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio. Ay, Jesús, bueno eres. Hay un término, perdón, que se llama monergismo y hay otro que se llama sinergismo. Monergismo es el primer bullet que tenemos aquí. Dice, el Espíritu Santo actúa independientemente de la voluntad humana en la obra de regeneración, pues la voluntad humana no posee inclinación hacia Dios o su santidad hasta que se regenera y por lo tanto no puede cooperar en la regeneración. Por eso, lo que significa monergismo es que Dios obra y actúa de acuerdo a su santa voluntad, basado en el amor, y nos aplica gracia y misericordia y obtiene un pueblo para sí mismo. Obtiene un pueblo para sí mismo, ¿no? Nosotros no queremos saber nada de Dios. Somos enemigos de Dios. Estamos cegados por el pecado. Tenemos el yugo del pecado y del diablo. Entonces, ¿vamos nosotros a querer cooperar con Dios? No, absolutamente no. Eso no, eso es lo que llama monergismo, ¿no? Sinergismo, perdón, que es la voluntad humana coopera con el Espíritu Santo en la obra de regeneración. Eso no es bíblico, no existe en la Biblia. Porque nuestra naturaleza no los permite. Por eso Dios tiene que hacer la obra. Si Dios no hubiese hecho la obra, ni una sola persona en todo el universo se hubiese salvado. Todos hubiesen recibido justicia, todos hubiesen sido condenados y todos estuviéramos en el infierno. Pero gracias a Dios que no fue así. Porque Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia envió a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿quién va a creer en Jesús y va a recibir la vida eterna? Las personas por las cuales Dios escogió y el Hijo pagó su precio en la cruz de Calvario. En Efesios dice, según Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, para que fuéramos santos y sin manchas delante del Padre. Esa imagen vuelve a repetirse, ¿no? Santos, limpios, puros. En amor nos predestinó. ¿Qué razón tuvo Dios para escogernos y predestinarnos? Amor, amor. Para adopción como hijos mediante Jesucristo, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La voluntad de Dios fue hecha sin cooperación alguna de nosotros. Lo hizo por amor y nos entregó a su Hijo Jesús. Todo fue conforme a su voluntad y no basado en nada que nosotros pudiéramos hacer, inclusive el creer. Porque el creer es un don de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. En Romanos 9, Pablo está hablando de lo que sucedió con Moisés y dice, porque él dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, no depende de voluntad humana ninguna, sino de Dios que tiene misericordia. De eso depende la salvación, de Dios que tiene misericordia basada en su amor para un pueblo específico por el cual Cristo muere en la cruz del Calvario y es lo que llamamos la expiación. Vamos al próximo, aquí, más fácil. Romanos 5 dice, pero Dios demuestra su amor, ¿verdad? ¿Para quién? Para con nosotros los elegidos, los cristianos, los que hemos creído a Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo era pecador, enemigo de Dios, no quería saber de Dios, me escondía de Dios, me alejaba de Dios, negaba a Dios, desobedecía a Dios. Y aún entonces Cristo murió por mí. Eso es amor, eso es misericordia, eso es gracia. ¿Verdad? Porque nacemos pecadores espiritualmente muertos. Y vemos el amor de Dios obrando desde antes de Génesis 1:1. Y es por este amor que nos elige para la salvación.
Nosotros solo tenemos que creer en Dios, creerle a Dios. Miren lo que dice este versículo que es bastante famoso en la comunidad cristiana. Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, coma, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, punto y coma, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hemos sido por gracia a través de la fe, no por obras para que no nos gloriemos, ¿verdad? Y eso es claro. Yo he sido salvado porque he sido recibido gracia de Dios y esa gracia ha sido contestada por medio de la fe. He creído en Dios, he obedecido a Dios, etcétera. Pero lo que nos está aclarando Pablo es que esta fe que yo estoy ejerciendo, que yo estoy declarando, que yo estoy creyendo en mi corazón, no es mía, no es de vosotros. Es un don, es un regalo de Dios. Por eso sigo repitiendo que cuando el Espíritu Santo nos regenera, cambia el corazón, nos vivifica en Cristo, ¿verdad? Nos vivifica lo que es el nuevo nacimiento, nos da el regalo, nos da el don de fe y arrepentimiento. ¿Para qué? Para que podamos actuar, para que podamos obedecer, para que podamos creerle a Dios y vivir para Dios. Si no fuera por esto, nadie, no hubiera ni un solo creyente de Jesús. Todos estuviéramos espiritualmente muertos, todos iríamos de camino al juicio y lamentablemente a condenación y la ira de Dios. En primera de Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor. Yo no amaba a Dios. Yo lo amo ahora porque Él me amó primero. Ese amor de Dios posó en mí. Me transformó, me regeneró, me reconcilió en Él mismo, me dio vida eterna, me dio fe, me dio arrepentimiento. Ahora tengo paz para con Dios y amo a Dios porque recibí su amor. Si yo no hubiese recibido su amor, nunca lo hubiese amado. Esa era mi naturaleza humana. Esa es tu naturaleza humana. Ahora bien, esa expiación es eficaz, ¿verdad? Es eficaz. Os voy a explicar un poquito mejor. Vamos a leer primero el versículo. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. En otras palabras, el Padre escoge un pueblo dentro de toda la creación y se la da al Hijo. Y Jesús está confirmando que todos aquellos que el Padre me da, ¿verdad? Vendrán a mí. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los que el Padre le dio se quedará sin ser salvo. Número uno. Dice, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. De esos que el Padre me dio, que viene a mí, Jesucristo los va a recibir y los va a guardar y proteger hasta el final. Porque yo he descendido, Jesús, porque Jesús ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. En otras palabras, Jesús baja del cielo, toma cuerpo, hace una vida perfecta, muere en la cruz, resucita el tercer día, asciende al cielo. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Vamos a seguir leyendo. Y esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que de todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite el día final. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, que es nuestra esperanza, estamos hablando de que vamos a ser resucitados en Cristo, pero ¿quiénes son los que Cristo va a resucitar? Los que el Padre le dio. Por lo tanto, los que el Padre le dio, que Cristo va a resucitar, son los mismos que el Cristo pagó el precio de su pecado. Es lo que el milagro de la expiación y la propiciación es aplicada a estos individuos que han sido escogidos y que van a resucitar al último día, porque son los que Cristo va a resucitar, son los que el Padre le dio. Todo se une perfectamente sin que no hayan, ¿verdad?, cabos sueltos.
todo encaja, todo engrana perfectamente cuando seguimos la palabra de Dios y el orden de Dios. En Apocalipsis dice, y cantaba un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Estamos cantándole en el último libro de la Biblia, es una visión futura de lo que cómo va a ser el cielo. Estamos cantándole a Cristo que Él es perfecto. ¿Verdad? Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Jesús llevó a cabo lo que el Padre le mandó hacer. Jesús llevó a cabo la obra de expiación que se propuso hacer se puso a hacer Él, ¿verdad? Y no se limitó a hacer lo posible, sino que lo hizo eficaz, ¿verdad? Porque ahí, si lo vemos desde el punto de vista que lo hizo posible, tenemos que aceptar que la expiación fue ineficaz. Significa que si Cristo pagó por todos en la cruz del Calvario y hace la salvación posible y nos está diciendo, toma, si crees en mí serás salvo, si crees en mí serás salvo, y está tratando a ver si alguien viene a ser salvo. A lo mejor viene la mitad y la otra mitad simplemente no quiso. Esa expiación es ineficaz. Jesús no cumplió el plan de Dios. Si eso fuera así, pero aún voy más allá. Si Cristo únicamente hubiese hecho la expiación posible para el mundo entero, yo te puedo garantizar, basado en la Biblia, que ni una persona hubiese venido a Cristo. Y Cristo hubiese muerto en vano porque no hubiese salvado ni a uno. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Tenemos que estudiar cuál es nuestra naturaleza desde pequeños. Nuestra naturaleza pequeño es egoísta, pecaminosa, esclavos del pecado, espiritualmente muertos, rechazando a Dios, escondiéndonos de Dios, ignorando la ley. Si este soy yo, ¿cómo yo voy a venir a los pies de Cristo? Si Él simplemente lo hace posible. No. La obra de Dios, el plan de Dios es perfecto y no falla. Y es eficaz, es final y es completo. Por eso Jesús dijo, ya he terminado, todo está hecho. El plan de Dios ha sido completado. Por eso el velo se rasga, ya no hay más sacrificios, ya está todo hecho y completado. El Espíritu Santo de Dios bajó a la tierra y habita en nosotros para proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús, para buscar a la gente y para que vengan a salvación. Porque pronto viene Cristo a buscar a su iglesia. Cuando el último de los escogidos, cuando el último de los que el Padre le dio, venga a Cristo, ahí viene Cristo por la novia. Pero mientras tanto falte el último, Cristo no va a perder ni a uno, porque va a resucitar de entre los muertos a todos los que el Padre le dio. Tenemos que siempre acordarnos de eso. Esto que estamos hablando de la expiación limitada es lo que es la L del famoso tulip, ¿no? Si has escuchado del tulip. La clase pasada hablamos de la T, que es la depravación total del hombre, nuestra naturaleza antes de Cristo. Y ahora vemos la L, que es en inglés es Limited Atonement o expiación limitada, que es cómo Cristo hace expiación y propiciación por aquellos que le fueron entregados al Padre. Por lo tanto, al él hacer eso, la depravación total no importa. ¿Por qué? Porque ese llamado que hace el Espíritu Santo interno va a hacer que yo vea a Cristo y venga a Cristo con una gracia irresistible, que vamos a hablar un poquito más de eso en otra de nuestras clases. La Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 8, dice lo siguiente. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que Él, por el Espíritu Eterno, ofreció una vez a Dios,
satisfizo plenamente la justicia de Dios, procuró la reconciliación y compró una herencia eterna en el reino de los cielos. Y para todos los que el Padre le ha dado. Esto es lo que siempre se ha enseñado, esto es lo que siempre se ha creído. Esto es lo que dice la Biblia, mejor dicho. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Y vengo a la conclusión. Por medio de la expiación, por medio del sacrificio de Cristo, la ira de Dios por nuestros pecados fue apaciguada, fue eliminada, fue satisfecha. Por lo tanto, ya la ira de Dios no está sobre mí, porque yo he creído a Dios, yo le he creído a Dios, yo he creído en su Hijo Jesucristo, yo creo y he creído que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que subió al cielo y que algún día vendrá por nosotros y que por ese sacrificio mi cuenta puede ser borrada. Mis pecados han sido borrados porque Cristo pagó por mis pecados, porque Cristo tomó la ira de Dios que me tocaba a mí, porque Cristo me ha puesto su justicia sobre mí y ahora el Padre me ve santo como ve a su Hijo Jesucristo santo. Si tú crees en Cristo o te das cuenta de que no lo has creído y te arrepientes y le crees a Cristo, lo mismo va a suceder por ti. Somos reconciliados por Dios. Ya no hay enemistad entre Dios y el hombre, porque en Cristo Jesús hay reconciliación, hay paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre nos da en Cristo Jesús. Somos redimidos y libertados de la esclavitud del pecado. Ya no soy un pecador que está atado y hace la voluntad del pecado. Ahora soy libre y redimido en Cristo Jesús. Y más importante también, nuestra salvación está segura en Cristo, ya que Él hizo todo lo necesario para otorgarnos salvación. Por lo tanto, su promesa es grande. Todo aquel que viene a mí no lo echará fuera y no despedirá ni a uno de los que el Padre le ha dado. Por lo tanto, la salvación ha sido completada, finalizada, firme, es eficaz. Tengo paz para con Dios, tengo seguridad en Cristo. Algún día estaré en su presencia. Mientras tanto, seguimos caminando, seguimos siendo discípulos de Cristo hasta que venga a buscarnos. Y este es el fin de este tema, la expiación. Yo te exhorto, como siempre, que sigas caminando en espíritu y en verdad. Que sigas caminando por el camino angosto que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Que sigas amando a Dios en obediencia. Que sigas sirviéndole a Dios. Y si no conoces a Dios y te das cuenta de que, wow, es cierto, yo he pecado, yo he desobedecido, yo he quebrantado la ley, yo he mentido, yo he hecho las cosas que están en los 10 mandamientos, le hemos quebrado casi todos. Si te das cuenta de eso y te das cuenta de que Dios es santo, bueno y misericordioso y tú eres pecador, desobediente, ven con un corazón humilde, arrepiéntete de tus pecados, créele a Dios, sigue a Dios, sé un discípulo de Cristo, lee la Biblia, vive para Dios, vive para Cristo. Y todas estas promesas de las cuales hemos hablado en estas últimas 2 clases son tuyas. No porque yo lo digo, porque lo dice la palabra de Dios, porque es Dios mismo diciéndonos, este soy yo, estas son mis promesas. Si tú crees en mí, serás salvo. Todo el que confiese a Jesús y crea en su corazón, será salvo. Espero que el Señor te bendiga y que podamos vernos en la próxima clase. Hasta luego.